y todas relacionadas entonces con la conversión. Aquí en particular, digamos, es donde empieza un proceso diferente de manejo de la información y la documentación, porque esta máquina es ya un proceso sistematizado y es un proceso ya con el uso de la herramienta de los computadores al servicio de la gestión documental, porque ahí se generaban estos documentos. Y esos documentos se hacían entonces en esta unidad. Este es el computador, teclado, y estos negritos son las dos unidades de disquete. Las unidades de disquete, estas dos unidades de disquete, aquí se almacenaban entonces los programas con los que se hacían esas microfichas. Yo era el programador de esos sistemas. Y luego entonces aparece esta tecnología, que es tecnología de acceso directo, de disquetes de 5 y un cuarto. Y luego aparece otra tecnología, ¿cierto?, que son los disquetes de 3,5. Entonces, los primeros disquetes en materia tecnológica, creo que eran como de 8 pulgadas, o 9 o algo así, unos disquetes enormes, unos disquetes grandotes. Yo no sé este internet porque está como tan lento. A ver si de pronto lo lográramos ver, hombre. Es que no lo volví a ver. Disquete, no, estos son los de 3,5. Eran como de este tamaño. Miren, eran como de este tamaño, mira, del tamaño grande. Listo, esos eran floppy disks. Y luego se reduce, esto es acceso directo, aparece esta tecnología, que es el disquete de 5 y un cuarto, que ya nos tocó a todos en nuestro medio, ¿cierto?, para procesos documentales. Entonces aquí, con esto se almacenaba parte de la información a la que teníamos entonces, ¿cierto?, acceso en esos momentos. En uno, los programas, y en el otro, el sistema operativo, porque no existían los discos duros. Los discos duros que existían en esos años, ¿cierto?, para recordar entonces, eran discos duros, Winchester, que eran este tipo de discos duros, ¿cierto?, y eran recontra súper costosos. Eran como del tamaño de una maleta, una cosa así enorme, una cosa así grandota. Los primeros discos duros. Entonces esto era estable, esto era lo único. Miren el tamaño de esa unidad, ¿cierto?, de almacenamiento. Entonces no se usaba. Realmente todo lo que había era disquetes. Los disquetes de 5 y un cuarto almacenaban 360K cuando era a un solo lado, o 720K cuando era doble cara, doble densidad. Entonces, estos medios son en la tecnología lo que primero se implementó. Y luego están los disquetes de 3,5, que muy seguramente a alguno de ustedes le haya tocado, o no, muchachos. ¿A alguno de ustedes le tocó trabajar con disquetes de estos? ¿No? ¿Sí? No, señor. Pues todos somos pollos, profe. ¿Están pollitos, todos pollitos? Así es, profe. Listo, no, entonces no nada. Entonces, disquetes de 5 y un cuarto, disquetes de 3,5. La capacidad de almacenamiento de los disquetes de 3,5, ya era duro, mira, se llamaba disco flexible o floppy. Floppy es esto, floppy. Y luego viene una encubierta más durita, más dura, ¿cierto? Se llama disco de 3,5, 1.2 megas la capacidad de almacenamiento. Es decir, que si yo fuese a digitalizar un documento hoy en día, en uno de 360K guardaría una página aquí. 720K, 2-3 páginas alcanzaría a guardar.
En 1.2 megas alcanzaría a guardar pues unos 5 o 6 documentos. En materia tecnológica aparece en esos años en acceso directo aparecen entonces los discos duros. Entonces aparece el Winchester, que les acabé de mostrar, eso es una maleta, y al tiempo entonces este sistema de disquetes y y aquí eran unos disquetes de 8 pulgadas. Este sistema de disquetes me lo reemplazaron por un disco duro Winchester, aquí abajo. Pusieron una maleta que se acomodaba ahí. Entonces toda la parte de programación de estos equipos lo organizamos y lo montamos ahí en todos los programas y todas las aplicaciones los montamos ahí en este disco duro Winchester. Entonces el acceso directo va cambiando y luego aparecen entonces los discos duros, los primeros discos duros, entonces los primeros discos duros, ¿cierto? Que eran discos duros ID. Esta interfaz con este cable gris, que se hizo. Los primeros discos duros con un cable de 50 pines, un cable gris, Entonces así se conectaban los primeros discos duros. Esta era la alimentación, la energía, y el bus de datos, se llama, bus de datos. Y este es el disco duro. Entonces los primeros conectores de los discos duros, ustedes ya saben, disco duro es un disco arreglito ahí interno, miren acá, esto es un disco duro, vean, un eje, los discos, la cabecita que lee, el brazo y el eje. Entonces esto simplemente se va moviendo. Este jumper era para decir si el disco duro era master o esclavo. Y acá, entonces, esta cabecita era la que se encargaba de desplazarse a todo lo largo del disco con el fin de hallar el dato que necesitaba y ubicarlo. Estos discos, todo el principio sigue siendo el mismo, de discos duros ID, ¿cierto? Como hasta 160 gigas, míralo por acá, gigas, ¿cierto? No eran tan grandes realmente, no eran tan grandes. Y el conector, entonces se llamaba un cable de 50 pines, este cable de 50 pines, ¿cierto? Para que se conectara el bus de datos al computador y poder entonces guardar la información debidamente. Aparece luego ya para ustedes, ese sí ya es un lenguaje conocido, los discos duros, después de esa tecnología, los discos duros serial ATA. Que los discos duros serial ATA ya tienen un conector diferente, mira, este conector. Es la energía y el bus de datos, ¿cierto? Y ese disco aumenta dos cosas fundamentalmente, la velocidad y la capacidad de almacenamiento. La velocidad, porque eso funciona en revoluciones por minuto. Ese disquito gira y gira y gira. Y la capacidad de almacenamiento en cuanto a qué le puedo o qué tanto le puedo almacenar, guardar en ese disco duro. Entonces ahí tengo yo, digamos, mi sistema montado y los discos duros van funcionando. Entonces, hasta hace poco, relativamente, esa era la tecnología pues con la que se trabajaba. ¿Qué hay hoy en día? Hoy en día entonces ya es la tecnología de los discos duros SSD, ¿cierto? Disco duro SSD, que el disco duro SSD, como les he mencionado, para repotenciar. Un disco duro o un computador, muchachos, pues es de lo mejorcito, digo yo, porque facilita, porque ya es con sistema, ¿cierto? Inteligente de almacenamiento y son internos. El conector es el mismo. Entonces mira lo que vale, ve, uno de 240 gigas, 160.000 pesos. Pues para el servicio que presta un disco duro de esos, eso es muy bueno, porque así usted potencia su máquina. Yo estoy seguro
estén seguros. Listo. Y darle potencia significa entonces un encendido más rápido y unos procesos más rápidos, porque ya no depende el disco duro de esta estructura, de la cabecita, el brazo actuador y la lectora y todo lo demás, ya no depende de ello, sino que es una serie de circuitos lógicos los que están haciendo en el almacenamiento, que ya no suena, ya no produce tanto calor, ya no se dañan, por decir algo, tan fácilmente, porque ese bracito lector, con un movimiento brusco, él podía perfectamente quedar inutilizado, entonces ya no leía más. Otra razón, tiempo, almacenamiento, lo que lleva a que, por ejemplo, si yo instalo en mi computador un disco duro de estado sólido, se llama, la máquina trabaja más rápido. Por ejemplo, este computador tiene dos discos. Administrador de discos, y en el administrador de discos vos ves acá tres discos. Este último pues no lo descartamos porque este es un disco duro externo de 500 gigas, ¿cierto? Pero este disco cero, perdón, este disco uno, que es donde está el sistema operativo, es el disco de arranque. Este disco es serial, es un disco de estado sólido, ¿cierto? De 260 gigas, ¿cierto? Este disco, 240 gigas, ¿cierto? Entonces, este disco es el que hace, por ejemplo, que esta máquina funcione rápido y un poquito más eficientemente. Y el disco cero es un disco serie lata normal, serie lata de 1 tera. Entonces aquí, por eso, yo guardo entonces todos los programas, usualmente están en C, y todos los programas y el sistema operativo. Y en D están, digamos, como todas las utilidades y todos los archivos y todo lo que yo voy manipulando en el tiempo para irlo guardando en el computador. Igual, hago una copia de seguridad en otro disco duro externo para mantener copias de seguridad, porque yo no sé esta máquina cuándo se me va a dañar. Eso es lo que uno mantiene. Entonces yo mantengo un disco duro, otro disco duro externo con otro tipo de conector, que es este, que se llama serial, se llama esto USB 3.0, y que me permite manejar entonces volúmenes altos de información. ¿Está claro hasta ahora, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Daniela, Serna. Hola. Hola. Bien, hasta el momento, ¿qué te ha quedado por ahí? No, pues o sea, usted hasta el momento nos está enseñando ¿cómo se dice? Los equipos de la microfilmación, como para qué funciona cada uno, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, algo así. Pues sí, a ver, ¿qué sí? Pues sí. A ver, de los equipos de la microfilmación, bueno, ¿qué es la Ajá. microfilmación? Daniela, ¿qué es la microfilmación? Daniela, Hola. ¿qué es microfilmación? Es como una técnica como para conservar información. Listo. Listo, gracias. Muy bien. Ana Carolina. Sí, profesor. Hola, Ana. Ana, ¿y entonces qué es la microfilmación? Mm, Es una técnica, muy bien, Daniel,
qué es para vos microfilmación? Lo que he estado hablando aquí. Pues es una forma de difundir la documentación, un sistema de difusión de documentación. Sistema de difusión. Bien. Wilder, creo que levantó la mano. Sí, señor. Pues es como un proceso de la gestión documental que se utiliza para guardar los documentos y darles una buena conservación a largo plazo. Listo. Otra más. Otra más. No sé. Wilder. Wilder. Señor, Bueno, ¿y qué es la microfilmación entonces, hombre? no me escuchó, profe. Pues es el proceso, es un proceso de la gestión La documental. gestión documental, perdón. Sí. Está pendiente de otro. De Mariu, perdón, ya. Un proceso de la gestión documental. Gracias, Wilder. Mariu. Hola, Mariu. Hola, Listo. ¿me ¿Qué es escucha? para vos? Sí, señora. ¿Qué es para vos? Te escucho. ¿Qué es para vos la microfilmación? Pues para mí sería como, pues es un proceso de la gestión documental, ¿cierto? Pero Ujú. sería como fotografiar como en algún soporte un documento. ¿Qué características tiene esa fotografía? No sé, Mm, sería como el tamaño, a ver qué puedes decir del tamaño. Sí, creo que sí. a ver, ¿qué podría decir del tamaño? No sé, Aquí em, importa o no importa el tamaño. Aquí. sí, porque pues hay diferentes medidas, ¿cierto? Y sí, diferentes medidas. Eso, bueno. Entonces sí varía el tamaño. Pero no me han dado la palabra clave, hombre, la estoy esperando. Yo no sé si Edwin Fernando. Edwin, de caso, a ver si me da la palabra clave. Vamos a ver. Edwin, en la microfilmación. Hola, profe, cuéntame. Hola. En la Sí, microfilmación, señor. ¿qué se te ha quedado aquí de toda esta historia? ¿Qué es la microfilmación? Bueno, bueno, la microfilmación es una técnica que consiste en pues fotografiar, ya lo habían dicho, pero conservar documentos a través de películas, ¿cierto? O cintas que se pueden revelar pues, a través de un proceso de, pues como que de la luz y eso. Ahí, pues, esta información se conserva en rollos, pues en unas cintas que son de 16 milímetros y otra de 35. Sí, La de 16 milímetros tiene aproximadamente 100 pies, de 100 a 215 pies, y la de 35 milímetros de 100 pies, pues como la dimensión de de este soporte donde va pues como que aplicada la microfilmación. Generalmente se utilizan laboratorios para hacer el revelado, es como que se utilizan pues estos rollos tienen como son fotosensibles y tienen como ¿cómo se dice eso? Aluros de plata la que película. permiten, pues, exacto, sí, que permite fijar esas imágenes de los documentos. Eso, bien. Profe, pues no sé si continúo. Y faltó, vea, me faltó la palabra clave. Edison, a ver si de pronto Edison Mauricio me la dice. Para vos, ¿qué es la microfilmación? No. Estuvo muy bien, muy bien. Pues Luis Fabián, a ver, de, de todo lo que hemos conversado, para mí la microfilmación sí es la técnica la cual me va a permitir a mí registrar de manera fotográfica los documentos.
pero ese registro va en forma de fotografía, pues, de pequeñas imágenes. Ah, esa era la palabra clave. Entonces, ahora sí, la microfilmación, ¿en qué consiste? En lo grande, De lo grande llevarlo a lo micro, en este a caso lo pequeñas imágenes. reducirlo. Gracias, Edison. Bien. Eso es el mundo del microfilm. Es la reducción del tamaño de todo. ¿Con qué propósito? Ya con todo lo que ustedes cuentan. Los espacios, la manipulación, el uso, la oportunidad de cambiar de tecnologías para ponerlas al servicio de la archivística. Eso es el microfilm, desde lo pequeño. Y luego estamos hablando entonces de los almacenamientos, que son fundamentales en estos procesos. Recordar entonces que los almacenamientos, inicialmente de dos tipos, en materia de computadores cuando aparecen las nuevas tecnologías. En el año 90 y pico aparecen las nuevas tecnologías. ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías? Todo esto que estamos viviendo hoy en día. Desde esos años estamos hablando de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque cada vez sale una cosa nueva. Cada vez sale una forma de proceder, de programar, de usar una cosa de forma diferente. Entonces, en las nuevas tecnologías de esos años, estábamos hablando inicialmente que el acceso, son dos tipos de acceso en los computadores, secuencial y acceso directo. En materia de acceso directo aparecen entonces los discos duros, porque son después de los disquetes flexibles y de 5 1/4 y de 3 1/2, prenden los disquetes y son, digamos, para guardar cosas, micro. Aparece luego el disco duro para guardar más información. Y luego aparecen otras características de discos duros. ¿Cuáles características de discos duros? Entonces, los discos duros, de los discos duros Winchester a los discos duros IDE, que son los discos duros para los PC, para los computadores pequeños. Y luego aparecen los discos duros SATA, que son los que usamos en los portátiles en su gran mayoría. Listo. Y en nuestros equipos compactos, todo en uno, utilizan discos duros serial ATA, que es un disco duro ya más pequeño. Discos duros serial ATA, que son con estos conectores. Y lo último en almacenamiento es el disco duro externo o interno, disco duro de estado sólido, que permite entonces mucho más rápido guardar la información, y por lo tanto un computador que yo tenga por ahí viejito me va a servir para repotenciarlo si le pongo un disco duro de estado sólido. Y permite, o sea, tiene que ser muy viejo el computador para no recibir internamente un disco duro de estado sólido. Tiene que ser muy viejo, pero en general ahí los tenemos. Señor. Qué pena, ¿cuál es el disco duro que dijiste después de IRE? Discos duros IRE y siguió. IDE SATA o Serial ATA. SATA. IDE o ATA. SATA o Serial ATA. SATA, que es el conector más pequeño. Y luego llega la última tecnología, que son los discos duros de estado sólido. Entonces, muchachos, si tienen un computador por ahí, más o menos, que ustedes lo ven como muy quedadito, muy lentico, miren el precio de un disco duro, por ejemplo, de 480 gigas, vale 254.000 pesos. ¿Ustedes piensan que vale la pena o no vale la pena meter esa plata a un computador portátil más o menos viejito? ¿Qué opina María Catalina? Yo creo que sí, profe. Claro. Piénsenlo. Tiene razón. Profe, o sea que cuando se pone un computador lento es por el disco duro. No siempre, pero incide. Porque como le digo, Cristian, los discos duros más viejitos son más lentos.
¿Por qué? Porque son de tecnología más viejita. En este caso, esta tecnología SATA, que casi todos los portátiles que tenemos en casa, por ejemplo, son de este tipo de disco duro, o los de escritorio, son de este tipo de tecnología. Esta tecnología se llama SATA o Serial ATA. Entonces, donde tengas oportunidad, yo tengo acá otro computador, lo mantengo. Ese computador ya estaba muy viejito, estaba un poquito quedado, siendo un procesador Intel Core 3 pues y tal cosa. Y lo que hice fue comprarle un disco duro interno de estado sólido. Y ustedes vieran, muchachos, eso funciona. Prende como un televisor. Plum y plum, ya está prendido. Listo. Este computador donde estoy trabajando tiene el disco duro de arranque, el del sistema operativo, disco duro de estado sólido. Este computador no es mío, esta máquina, ¿cierto? Yo no le he hecho el cambio, pero este computador que tiene un procesador, es un procesador más bien viejito, es un Intel, ¿cierto? Y este computador portátil, por ejemplo, si fuera mío, en este momento yo ya le había cambiado el disco duro, es muy fácil de abrir, le habría cambiado el disco duro por un disco duro de estado sólido, y con eso repotencio la máquina un tiempecito más. Entonces no tengo que emberracarme a pedir, ay papá, ay mamá, necesito cambiar de computador porque este ya está muy lento. No, que se puede utilizar, se puede reutilizar, se llama repotenciar este computador para que me quede funcionando un poco más rápido durante un tiempo, y ya después busco, pues mientras busco la manera de cambiarlo, pues definitivamente. Pero esto por ejemplo, tranquilamente puede funcionar. Este portátil es viejito, pero no lo cambiaría, si lo que le pondría un disco duro de estado sólido. El almacenamiento también ha hecho en archivística otros elementos. Entonces, en el almacenamiento secuencial, después de las cintas de 9 pistas, aparecieron los cartuchos de 5 y 1 cuarto. Esto está montado en plataforma ya en el material de apoyo, toda esta presentación, ahí la tienen. Entonces, este disco duro es un PDF. Entonces, porque el miércoles hacemos una pruebita de esto. Entonces, me había olvidado anticiparlo. El miércoles, con base en toda esta información, hacemos un ejercicio entonces en línea escrito. Entonces, después de esto, miren pues, esto es secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque para poder leer un dato tiene que ir hasta allá, leer, ¡plum! Y se posiciona ahí para la lectura. Entonces, después, el desarrollo del mundo tecnológico, después de las cintas de 9 pistas, cambia a las tecnologías de este tipo de cartuchos de 5 y 1 cuarto se llama esto. Te necesita una unidad lectora de 5 y 1 cuarto, una unidad lectora de cinta, una unidad lectora de cartucho, y allí entonces se maneja la información. Y la última, de esto ya casi no se ve, esto son documentos de archivo, y por ahí lo último que apareció fueron unos cartuchitos más pequeños, pero con mayor capacidad de almacenamiento, que fueron estos cartuchos de 8 milímetros y cartuchos de 8 milímetros, de 4 y de 8, de 8 y de 4, de 8 milímetros y de 4 milímetros. Entonces, más capacidad de almacenamiento, la misma cinta, mira, la misma cintica. 4 milímetros, 8 milímetros o 4 milímetros, la misma cinta chiquitita, hasta reventada, la misma cinta pequeñitica, la misma cintica, y ahí queda la información, ¿cierto? Entonces, esto ya casi no se ve, esto ya casi no, porque todo el almacenamiento hoy en día es digital, netamente. O sea que se va directamente a discos duros, se va directamente a memorias USB, se va directamente como a todo ese tipo de soportes. La capacidad de estos dispositivos, de estos medios de almacenamiento, estaba, por ejemplo, la de 8 milímetros, son unos 20, 40 gigas,
Y la de 4 milímetros, lo último que conocí, 72 gigas en capacidad de almacenamiento. Poquita hoy en día. Y en materia de acceso directo, cambia el mundo a otras tecnologías. En los años 80 aparecen entonces los CDs, ¿cierto? Como medio por excelencia de almacenamiento. CDs. Este CD entonces, capacidad 650, 700 megas de almacenamiento, donde yo podía almacenar en esos años, por ejemplo, unos 18.000 documentos digitalizados en un disquete de estos, en un CD de estos. Y aparecen los DVDs, miren uno más pequeñito, un CD chiquitito, con poquita información. Esto usualmente para instalar software o algunas cosas, controladores de empresas, pues de programas, de dispositivos, medios o cosas de hardware, con el programa de instalación ahí. Y aparece otra tecnología en archivística directamente, en esos años, que son entonces los discos duros, los discos ópticos, que son de estas características. 1, 2, mira que estos son Panasonic y Philips, ¿cierto? Que hoy en día es, yo creo que LG, si no me acuerdo. Y estos, mira, otro disco óptico. De estos 3 discos ópticos, estos 3 tipos de discos ópticos, por ejemplo, requieren 3 tipos de lector distinto. Uno para leer esto, específicamente esto, otro para leer esto, específicamente esto, y otro para leer esto, específicamente esto. Desaparecen cualquier cantidad de dispositivos para la lectura y para la generación de esta información, y estos son, por ejemplo, para el mundo de la gestión documental, fundamentales, porque aquí se guardó mucha información. Discos ópticos, capacidad de almacenamiento. 2.6 gigas, 500 megas, 650 megas. O sea, como si fueran CDs, estos dos, como si fuesen CDs. Este sí era de mayor capacidad. Eso hoy en día ya ha evolucionado, los discos ópticos, ¿cierto? Todavía se producen algunos con capacidades ya mucho más altas y mucho más veloces. Pero eso ya casi no tiene mercado. En cambio, los discos duros de los computadores, eso sí tienen mercado y mucho. Entonces son ATA, serial ATA, estado sólido. Y existieron otro tipo de discos duros, esta tecnología, SCSI, discos duros SCSI. Y estos discos duros SCSI, se fueron hacia un campo de la tecnología muy específico que está relacionado con no tanto con el almacenamiento, sino con la eficiencia de los procesos que realiza. Es decir, un disco duro, por ejemplo, de estas características, puede durar en años mucho más que un disco de las otras características. Porque mira que tienen revoluciones por minuto hasta 15.000. O sea que yo puedo acceder rápidamente con un disco duro SCSI a mi sistema. Uno. Y el otro es que es, digamos, muy eficiente en términos de que es capaz de permanecer prendido las 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque es muy fuerte, muy robusta su tecnología, y este sistema de disco duro SCSI gusta mucho en las empresas, en los grandes servidores, en los servidores grandes. Luego son muy caros. Segundo, son tecnología casi específica para el mundo de los servidores. De disco duro SCSI. Existían también unidades de CD SCSI. Escáneres SCSI.
Se me escapa qué otros dispositivos había con esa tecnología. Y eso era una característica muy particular, y era el tiempo que podía permanecer un dispositivo de esos funcionando, porque podía trabajar todo el tiempo sin dañarse. Ese era muy bueno, sino que muy caros. Entonces, el gran público, que es el que finalmente rechaza o adopta las nuevas tecnologías, esos discos duros cambiaron, ¿cierto? Ya no se vendían al público, sino que se vendían en las empresas para los servidores. Para los servidores. Los servidores de muchas empresas tienen los discos, el arreglo de discos interno no es discos de los que nosotros usamos en nuestros computadores, sino que son discos duros, SCSI, el arreglo que tiene interno. Son muy interesantes esos discos duros. ¿Qué más queda? El disco óptico. ¿Qué más queda en materia de...? Y bueno, queda una última, quedan muchas otras en materia de nuevas tecnologías. Quedan muchas otras cosas en materia de nuevas tecnologías. Y por ejemplo, este se llama disco ORB, que ni siquiera está mencionado ahí. Este disco ORB, vean, ORB, es un disco óptico pequeñito, ¿cierto? Para guardar no tanta información como en un disco óptico normal, sino como para guardar información más puntual. Gigas capacidad de almacenamiento. Mírenlo acá, 2.2 gigas, ¿cierto? A mí no, pues esto sí, pero no, sí, pero no. Esto ahí, iban funcionando ahí nomás. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí relacionado son parte del cuento de los documentos